Siempre dijeron que yo era la oveja negra, la diferente, la sensible, la que no encajaba en el retrato familiar perfecto que les gustaba presentar al mundo. En una familia de abogados, yo elegí ser enfermera. Para ellos, eso era imperdonable. Abuela Catalina había sido abogada exitosa toda su vida, dueña de su propio bufete. Ricardo siguió sus pasos con orgullo. Martín estudiaba Derecho Corporativo. Carolina, Derecho Internacional. Y yo solo quería cuidar personas. Está por debajo de la dignidad de esta familia, decía Ricardo cada vez que surgía el tema. Desperdiciaste tu potencial, Clara. Podrías haber sido alguien. Pero abuela nunca lo vio así. Tienes el corazón más noble, me decía. Eso vale más que cualquier título. Pero nunca pensé que me borrarían por completo hasta que el abogado abrió esa carpeta y leyó el testamento de abuela Catalina. Me quedé allí de pie, las manos apretadas fuertemente alrededor de la correa de mi bolso, tratando de anclarme a algo. La sala estaba rígida con silencio, excepto por el suave crujido del papel y el ocasional carraspeo del abogado. Un hombre de cabello plateado con una voz como pan tostado seco. Mi tío Ricardo se recostaba en su silla, demasiado cómodo, una sonrisa presumida jugando en el borde de su boca. Su Rolex brillaba bajo la luz fluorescente como si tuviera algo que decir. Carolina estaba sentada a su lado, sus uñas manicuradas golpeando contra la pantalla de su teléfono, mientras Martín estaba desparramado como si ya estuviera aburrido. Yo fui la última en sentarme, apenas en el borde de la silla, tratando de no mostrar cuánto me temblaban las piernas. Entonces llegaron las palabras. A mi amado hijo, Ricardo Martínez, le dejo la casa y la propiedad ubicada en... Mi aliento se detuvo. A mis nietos, Martín y Carolina, les dejo mi cuenta de ahorros y todas las posesiones valiosas contenidas en ella. Nada. Ni una sola palabra sobre mí. Se sintió como si alguien hubiera abierto una trampilla debajo de mí. Parpadeé rápidamente, tratando de darle sentido. Debí haber escuchado mal. Tal vez me perdí una página. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. El abogado me miró como si ya supiera lo que iba a preguntar y no quisiera lidiar con ello. Fue entonces cuando Martín se inclinó y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Supongo que realmente lo decía en serio cuando te llamaba la oveja negra. Su voz estaba recubierta de una falsa compasión. Ese tipo de falsedad que hacía que mi piel se erizara. Lo miré, forzando una sonrisa que no sentía, pero mis mejillas temblaban por el esfuerzo. Sus ojos se desviaron. Sabía que había tocado un nervio. Siempre supo cómo tocar un nervio. Tío Ricardo no dijo una palabra. Solo cruzó los brazos e inclinó la barbilla como si todo esto hubiera salido exactamente como lo planeó. Y tal vez fue así. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé callada. ¿Qué podía decir? ¿Que tenía que haber algún error? ¿Que abuela Catalina nunca me dejaría fuera así? ¿Que ella me amaba? ¿Pero qué prueba tenía? Casi podía escuchar su voz, suave y cálida, de la manera en que solía susurrar, «Eres mi corazón, Clara», cuando me arropaba. Esa colcha con la que me envolvía en las noches de tormenta. Sus manos, nudosas por la artritis, apartando mi cabello cuando lloraba. Todo se sentía tan real. Y ahora se sentía como una mentira. Esperé, esperando que el abogado dijera más. Una carta, una nota, algo, cualquier cosa. Pero la carpeta se cerró con un golpe sordo. Y eso fue todo. Se acabó. Gracias por venir, dijo, ya alcanzando su siguiente archivo. Los demás se levantaron. Risas, una palmada en la espalda de Ricardo a Martín. Supongo que necesitaremos un camión de mudanzas, dijo Carolina, moviendo su cabello. Salí sin decir una palabra. No porque estuviera bien, sino porque se abría la boca, tenía miedo de no dejar de gritar. 7 años. 7 años cuidé a abuela Catalina. Yo era quien la llevaba a sus citas médicas cada martes y jueves. Quien cocinaba sus comidas favoritas, quien limpiaba su casa, quien se sentaba con ella en el porche mientras bebíamos té de manzanilla y ella me contaba historias de cuando era joven. ¿Y Ricardo? ¿Martín? ¿Carolina? Llamaban en Navidad. Tal vez en su cumpleaños. Siempre con excusas, demasiado ocupados, demasiado lejos, demasiado importante. Pero yo estaba allí. Siempre estuve allí. Hasta esas 3 semanas. 3 malditas semanas en las que tuve que irme a la ciudad para un curso de especialización obligatorio. No quería ir. Le rogué a mi supervisora que me dejara posponerlo, pero era obligatorio para mantener mi licencia de enfermería. Ve, mi niña, me dijo abuela Catalina, tomando mi mano con sus dedos frágiles. Estaré bien. Ricardo prometió pasar a verme. Ricardo. Claro. Cuando volví,
Ella ya no estaba. Un derrame cerebral. Rápido, dijeron. Indoloro, dijeron. Pero yo no estuve allí. Y eso me rompió. De vuelta en mi pequeño apartamento, dejé caer mis llaves sobre el tocador astillado, me senté en el borde de la cama y simplemente miré la colcha que abuela me había dejado. Estaba doblada prolijamente en la esquina, azul y crema, estrellas cosidas a mano en la tela. Nadie más la quería. Por supuesto que no. No valía nada, no para ellos. Pero por alguna razón, era lo único que me hacía sentir que no había sido completamente olvidada. Y no lo sabía entonces, pero esa vieja colcha estaba a punto de cambiarlo todo. Esa noche apenas dormí. Me quedé acostada en la cama, mirando al techo, envuelta en la colcha de abuela como si pudiera de alguna manera protegerme de la verdad. Mi mente corría con preguntas que nunca obtendría respuestas. ¿Realmente abuela había querido dejarme fuera? ¿Era algún tipo de castigo por no visitarla lo suficiente? ¿Por irme esas 3 semanas? Pero no importaba cómo retorciera la historia en mi cabeza, no encajaba. Abuela no era cruel. Tampoco era olvidadiza. Me llamaba cada cumpleaños sin falta. Me enviaba paquetes de cuidado con notas escritas a mano y calcetines ridículos. Cuando me despidieron el año pasado del hospital por recortes de presupuesto, fue ella quien me transfirió dinero sin que yo siquiera lo pidiera. Y durante nuestra última llamada, justo semanas antes de que falleciera, dijo: «Hay algo que quiero darte cuando vengas a casa, Clara. Algo importante». Algo importante. No sabía qué, y nunca llegué a preguntar. A la semana siguiente, estaba en el hospital. Un derrame cerebral. Sin advertencia. Suspiré, empujando la colcha de mis hombros. Mis dedos trazaron las puntadas otra vez, un hábito nervioso. Fue entonces cuando lo sentí. Un bulto. Justo debajo de la estrella inferior. Me congelé. No se sentía como un bulto en la tela. Se sentía plano, doblado. Como papel. El corazón me latía con fuerza. Encendí la lámpara de la mesita de noche y extendí la colcha sobre la cama. Mis dedos se movieron con urgencia ahora, buscando. Y allí estaba. Una costura oculta, diminuta, casi invisible, pero allí, cuidadosamente cosida a mano. Mi respiración se detuvo. Abuela había cosido algo dentro de la colcha. Metí la mano en el pequeño bolsillo que había escondido allí y saqué un sobredoblado, grueso y ligeramente amarillento en los bordes. Mi nombre estaba escrito en el frente con su familiar caligrafía. Clara. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carta. Y debajo de ella, un segundo sobremarcado. Testamento revisado, notarizado. Lo miré fijamente, atónita. Miré la carta y mis ojos inmediatamente se llenaron de lágrimas. Mi querida Clara. Si estás leyendo esto, entonces algo salió muy mal. Este es mi verdadero testamento, el que hice hace 2 años con la notaria Lucía Morales. En él te dejo todo a ti, porque tú eres quien merece heredar lo que construí. Eres quien ha estado a mi lado todos estos años. Quien me llevó al médico, quien cocinó conmigo, quien me hizo reír cuando me sentía sola. Ricardo y sus hijos. Solo llaman cuando necesitan algo. Pero estoy escribiendo esto porque tengo miedo. Clara. Ricardo vino la semana pasada y me presionó para que cambiara mi testamento. Dijo que sería más justo dejarle todo a él, que tú eres joven y puedes valerte por ti misma. Me presionó mucho. Le dije que no. Que mi decisión ya estaba tomada. Pero vi algo en sus ojos, mi niña. Algo oscuro. Y conozco a mi hijo. Sé de lo que es capaz. Tengo miedo de que después de mi muerte, él intente falsificar mi testamento o hacer desaparecer el real. Por eso le pedí a mi amiga Lucía que me diera esta copia notarizada y la escondí aquí, donde sabía que solo tú la encontrarías. Esta colcha siempre fue tuya. No dejes que te quiten lo que te pertenece. Eres mi corazón, Clara. Siempre lo fuiste. Con todo mi amor, abuela Catalina. Me quedé allí completamente inmóvil. La habitación parecía inclinarse hacia un lado. Un momento estaba de luto, al siguiente estaba furiosa. Ella había hecho su testamento para mí. Siempre para mí. Y Ricardo lo sabía. O al menos lo sospechaba. Por eso la presunción. Por eso todo se había sentido tan ensayado, tan final. Sostuve el testamento revisado con ambas manos como si fuera una llama, frágil y peligrosa. Abuela había confiado en mí con esto. Ahora dependía de mí hacer algo al respecto. No sabía por dónde empezar ni en quién confiar. Pero sabía una cosa. Ellos pensaron que habían ganado. Pensaron que me iría en silencio. Pero no tenían idea de lo que vendría después. Me quedé sentada durante mucho tiempo, la carta apretada en una mano, el testamento en la otra.
Mi corazón latía con fuerza, no por el dolor ahora, sino por la adrenalina. Por la rabia. Y por algo más que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Abuela me había dejado esto. No solo recuerdos. Una verdad enterrada bajo tela y tiempo. Ella confió en mí. A la mañana siguiente, conduje de regreso a la casa de abuela. No le dije a nadie. Solo necesitaba estar allí. Necesitaba caminar por las habitaciones otra vez con ojos frescos. Abrí la puerta principal, entré en el silencio y de inmediato sentí su presencia. No como un fantasma. Como una calidez. Una certeza. Entré en su estudio, la habitación que nadie había tocado desde el funeral. La puerta crujió cuando la abrí. El polvo flotaba en la luz que se filtraba por las cortinas de encaje. Me senté en su escritorio y coloqué la carta y el testamento revisado suavemente frente a mí. Luego saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de cada página. Fue entonces cuando noté una tarjeta de presentación metida en el cajón del escritorio. Lucía Morales, notaria pública. No dudé. Marqué el número. Una voz suave respondió. ¿Hola? Hola, mi nombre es Clara Romero. Creo que era amiga de mi abuela, Catalina Martínez. Una pausa. Luego una exhalación cálida. Oh, Clara. Me preguntaba cuándo llamarías. Parpadeé. ¿Lo estabas? Me dijo que lo escondió. Dijo que lo encontrarías. Dijo que eras inteligente como ella. Se me cerró la garganta. Encontré el testamento, dije en voz baja. ¿Y la carta? Creo que dieron el equivocado al abogado. Otra pausa. Yo notaricé el nuevo personalmente. Con fecha y sello. Es legal. Si no fue el que se presentó, algo está mal. Mal. Dios, esa palabra se sentó pesada en mi pecho. ¿Puedo ir a verte? Por supuesto. Todavía tengo los registros. Conduje directamente a su casa. Un lugar amarillo viejo al final de la calle Sauce con un porche envolvente y campanillas de viento que tintineaban suavemente en la brisa. Lucía era amable, tal vez de unos 70 años, con cálidos ojos marrones y manos que temblaban ligeramente cuando me entregó una copia del registro notarial. Esto prueba que es auténtico, dijo. Si lo ignoraron, bueno, tal vez quieras hablar con un abogado. Así que lo hice. De vuelta en mi apartamento, me senté con las piernas cruzadas en la cama con mi laptop y comencé a buscar. No por venganza. Todavía no. Solo quería claridad. Encontré un pequeño bufete de abogados cerca, uno que se especializaba en testamentos y disputas de herencia. Llamé, expliqué todo en un torrente de emociones, y acordaron reunirse conmigo al día siguiente. El nombre de la abogada era Patricia. 30 y tantos, ojos agudos, y ninguna paciencia para la injusticia. Trae todo, me dijo. Fotos, originales, la carta de tu abuela. Empezaremos desde ahí. Así que lo hice. Y cuando lo extendí todo en su escritorio, carta, testamento revisado, verificación notarial, incluso fotos de la colcha, me miró durante un largo momento. Esto es hermético, dijo finalmente. Si presentaron el testamento viejo sabiendo que éste existía, eso no es solo un error. Eso es fraude. La palabra golpeó como una campana en mi pecho. Fraude. De repente, no se trataba solo de un testamento. Se trataba de los últimos deseos de abuela. De ser borrada. De que ellos pensaran que me quedaría callada. Pero ya no era esa chica. Quiero pelear, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Patricia asintió. Entonces asegurémonos de que nunca olviden lo que abuela dejó atrás. Llegué al tribunal 30 minutos antes de la audiencia. Necesitaba aire, necesitaba prepararme mentalmente. Patricia ya estaba dentro, revisando los documentos una última vez. Estaba de pie en el pasillo, mirando por la ventana hacia el estacionamiento, cuando escuché sus voces detrás de mí. No puedo creer que realmente haya hecho esto. Me di la vuelta. Carolina estaba allí, con un vestido ajustado y tacones que resonaban contra el piso de mármol. Martín estaba a su lado, los brazos cruzados, con esa expresión de superioridad que conocía tan bien. Y detrás de ellos, tío Ricardo. Traje impecable, Rolex brillando, mandíbula tensa. Clara, dijo Ricardo, su voz controlada pero con un borde afilado. ¿En serio vas a hacer esto? Arrastrarnos a todos aquí por tú. ¿Qué? ¿Tu orgullo herido? Di un paso hacia ellos, sosteniendo mi bolso con más fuerza de la necesaria. No es orgullo, tío Ricardo. Es justicia. Carolina soltó una risa corta y amarga. ¿Justicia? Por favor. No tienes ninguna oportunidad. El testamento está sellado, firmado. Abuela lo dejó claro.
Solo estás perdiendo el tiempo de todos porque no puedes aceptar la derrota. Martín se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor. Mira, Clara, sé que estás dolida. Pero esto es patético. Estás haciendo el ridículo. Retira la demanda ahora y al menos conservarás algo de dignidad. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mantuve mi voz calmada. ¿Dignidad? ¿Me hablas de dignidad cuando sé exactamente lo que hicieron? Ricardo entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Lo miré directamente. Significa que abuela sabía exactamente quién eras. Y dejó algo para mí. Algo que ustedes no encontraron. El rostro de Ricardo se endureció. Carolina y Martín intercambiaron miradas. Estás inventando cosas, dijo Carolina, pero su voz vaciló ligeramente. ¿Lo estoy? Dije tranquilamente. Supongo que lo descubriremos allá adentro. Ricardo dio un paso más cerca, su voz bajando a un gruñido. No tienes nada, Clara. Nada. Solo te estás aferrando a fantasías porque no puedes aceptar que abuela te dejó fuera. Tal vez deberías preguntarte por qué. Esas palabras intentaron clavarse en mí, pero esta vez no funcionaron. Sonreí. No con amargura. Con confianza. Ya veremos. Me di la vuelta y caminé hacia la sala del tribunal, dejándolos parados allí en el pasillo. Escuché a Carolina murmurar. Está desesperada. Pero no importaba. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Y en unos minutos, todo el mundo lo sabría también. El tribunal era más pequeño de lo que esperaba. Solo un piso, paredes beige, alfombra vieja que olía levemente a limpiador de limón y nervios. Me senté al frente con Patricia, mi abogada. Mis manos estaban frías a pesar del sol de junio afuera. El testamento revisado estaba cuidadosamente guardado en una carpeta entre nosotras. La carta de abuela también. La había leído tantas veces que estaba grabada en mi memoria. Cada palabra se sentía como armadura. Al otro lado del pasillo estaba sentado tío Ricardo. Se veía aburrido, molesto incluso, como si esta audiencia fuera un inconveniente entre partidos de golf. Martín y Carolina estaban allí también. Carolina movía su cabello como un hábito. Martín desplazándose en su teléfono hasta que entró la jueza. La jueza era una mujer alta con mechones grises en el cabello y una expresión que no permitía tonterías. Revisó brevemente los papeles, luego se volvió hacia Patricia. «Puede proceder». Patricia se puso de pie con una confianza tranquila que me hizo sentir más firme. «Su señoría, estamos aquí hoy para impugnar la ejecución del testamento de Catalina Martínez. El testamento previamente presentado por Ricardo Martínez es, de hecho, fraudulento. Estamos presentando el testamento original, notarizado y legalmente vinculante, fechado hace 2 años, con clara evidencia de intención y testimonio». Le entregó a la jueza una copia. Ricardo se inclinó hacia adelante en su asiento, su expresión endureciéndose. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar los apoyabrazos de la silla. La jueza levantó una ceja. «Esto está notarizado». «Sí, su señoría. Tenemos testimonio de la notaria, así como la carta original que la señorita Romero encontró, escrita por la fallecida y escondida deliberadamente para su protección». Patricia le pasó una copia de la carta de abuela. Observé los ojos de la jueza moverse por la página lentamente. Luego Ricardo se puso de pie. «Esa carta podría haber sido falsificada», dijo, su voz controlada pero temblorosa bajo la superficie. «Mi madre estaba enferma, confundida. Nosotros, mi familia, cuidamos de ella. Clara ni siquiera estuvo presente cuando murió». Esa última línea me golpeó en el estómago, pero no me estremecí. Patricia habló. «Catalina Martínez estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo este testamento hace 2 años. La notaria lo confirma y tiene registros que prueban su estado cognitivo estaba intacto. Además, creemos que el señor Martínez falsificó intencionadamente el testamento presentado inicialmente». El tribunal quedó en silencio. Miré a Ricardo. Sus ojos se desviaron, pero no antes de que lo viera. Ese destello de culpa. «Su señoría», continuó Patricia, «solicitamos una investigación pericial del documento presentado por el señor Martínez. Creemos que un análisis forense de la firma revelará alteraciones». La jueza se aclaró la garganta y miró directamente a Ricardo. «¿Tiene el testamento original que presentó?» El abogado de Ricardo, un hombre mayor con traje caro, se puso de pie torpemente. «Lo tenemos, su señoría, pero...». «Preséntelo para análisis pericial», ordenó la jueza. «Quiero un análisis de caligrafía completo y verificación de autenticidad». Ricardo apretó la mandíbula. Carolina jadeó suavemente. Martín murmuró algo que no pude escuchar.
La jueza miró hacia mí. Señorita Romero, ¿tiene algo que agregar? Me puse de pie, las piernas temblando ligeramente. Solo que mi abuela me crió desde que mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Pasé 7 años cuidándola. Cocinando para ella. Llevándola a sus citas médicas. Siendo su familia cuando nadie más estaba allí. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Ella me amaba. Y yo la amaba a ella. No merezco ser borrada de su vida como si nunca hubiera existido. El silencio en la sala era denso. La jueza asintió lentamente. Procederemos con el análisis pericial. Hasta entonces, se suspende la ejecución del testamento presentado por el señor Martínez. Esta audiencia continuará en 2 semanas. El martillo golpeó. Salí del tribunal con Patricia a mi lado. El sol era demasiado brillante y tuve que parpadear para ajustarme. Lo hiciste bien, dijo Patricia suavemente. Todavía no hemos ganado, respondí. No, admitió. Pero ellos saben que estamos peleando. Y eso cambia todo. 2 semanas después, regresamos al tribunal. Esta vez, la atmósfera era diferente. Más pesada. Más tensa. El perito caligráfico fue llamado al estrado. Un hombre de unos 50 años con gafas y una carpeta gruesa. Después de analizar el documento presentado por el señor Ricardo Martínez, comenzó. Encontré inconsistencias significativas en la firma de Catalina Martínez. La sala se quedó en silencio absoluto. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó la jueza. La presión del trazo es irregular. El ángulo de la inclinación no coincide con muestras verificadas de la escritura de la señora Martínez. Y bajo análisis de luz ultravioleta, hay evidencia de alteración en la tinta. En mi opinión profesional, esta firma fue falsificada. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar nada más. Ricardo estaba pálido. Su abogado le susurraba urgentemente, pero Ricardo simplemente miraba al frente, rígido. La jueza se volvió hacia él. Señor Martínez, ¿tiene algo que decir? Ricardo abrió la boca. La cerró. Luego, en voz baja. Pensé que era lo correcto. Pensé que Clara no lo necesitaba tanto como nosotros. No era una confesión completa. Pero era suficiente. La jueza miró los documentos frente a ella. Luego me miró directamente. Clara Romero, según el testamento auténtico y confirmado por testimonio legal y análisis pericial, usted es la única heredera del patrimonio de Catalina Martínez. Esto incluye la propiedad, la tierra y los activos restantes. Presentaré una orden oficial que refleje esto. Las palabras me golpearon como una ola. No podía hablar. La mandíbula de Ricardo se tensó. Carolina dejó escapar un sollozo ahogado. Martín murmuraba algo furioso. Pero no los miré. Cerré los ojos por un segundo y vi a abuela sentada en su cocina, harina en sus manos, tarareando para sí misma, sus ojos llenos de luz. La justicia no borró el dolor. No la trajo de vuelta. Pero le devolvió su voz. Y me devolvió la mía. Fuera del tribunal, el sol era demasiado brillante. Tuve que parpadear varias veces para ajustar mi vista. Patricia tocó mi hombro suavemente. «Lo lograste», dijo con voz tranquila. «No», respondí, mi voz temblorosa. «Abuela lo logró». Encendí mi teléfono. Docenas de llamadas perdidas de Ricardo, de Carolina, de números que no reconocía. Pero los ignoré todos. En cambio, le envié un mensaje de texto a Lucía. «Lo logramos». Ella fue escuchada. La respuesta llegó en segundos. «Catalina estaría tan orgullosa de ti». Caminé hacia mi coche, la colcha doblada en el asiento trasero, y por primera vez en semanas, no estaba cargando el peso sola. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos. Mensajes de texto furiosos de Carolina. Incluso un correo electrónico largo y amargo de Martín acusándome de destruir a la familia. Pero no respondí. No había nada que decir. La verdad había hablado por mí. Una semana después de la sentencia final, conduje de regreso a la casa de abuela. La primera vez como su dueña legítima. Era extraño al principio. Silencioso de una manera que se sentía demasiado ruidosa. Cada esquina guardaba un recuerdo. El leve chirrido del piso junto al armario del pasillo. Las campanillas de viento que ella amaba, todavía colgando fuera de la ventana de la cocina. El jardín en la parte de atrás, salvaje y descuidado ahora, pero aún salpicado de pequeñas margaritas obstinadas que empujaban a través de las malas hierbas. Comencé cada mañana con café en el porche, envuelta en esa colcha. Se había convertido en algo más que una manta. Era una línea de vida. Un recordatorio de que a veces el amor se esconde en lugares silenciosos.
Y a veces se cose en tela, esperando ser encontrado. No toqué el dinero por un tiempo. No porque no lo necesitara. Lo necesitaba. Pero porque quería sentir lo que ella me había dado primero. Necesitaba sentarme en ese espacio, llorarla adecuadamente, sin el ruido de abogados o amargura o el peso de lo que intentaron robar. Eventualmente, decidí usar parte de la herencia para restaurar la casa. No cambié mucho. Solo lo suficiente para devolverle la vida. Repinté el porche. Refiní los pisos de madera. Dejé la cocina exactamente como estaba. Esa era de ella. Siempre lo sería. Y lo gracioso es que una vez que se corrió la noticia sobre el fallo del tribunal, nunca más supe de tío Ricardo. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo silencio. Al principio, pensé que eso me haría sentir enojada. Vengativa incluso. Pero no lo hizo. Lo que más me sorprendió fue que ya no sentía nada por ellos. Pensé en lo que intentaron hacer. Borrarme. Cortarme. Fingir que no importaba. Pero la verdad es que nunca tuvieron el poder para hacerlo. No realmente. Porque abuela sabía quién era yo. Y lo más importante, finalmente yo también lo sabía. Creciendo, cargué esa etiqueta, oveja negra, como si fuera vergonzosa. Como si hubiera algo malo en mí por ser diferente, por no encajar en su molde. Por elegir cuidar personas en lugar de casos legales. Pero ahora la uso como una insignia. La oveja negra no es la fracasada. Es la que rompe ciclos. La que hace preguntas. La que se aleja de lo fácil para proteger lo correcto. Es la que sostiene la verdad cuando todos los demás la entierran. Abuela Catalina vio eso en mí mucho antes de que yo pudiera verlo. Y me dio más que una casa. Me dio una oportunidad de reescribir mi historia. Una noche, me senté en el porche trasero mirando las estrellas. El aire era fresco, del tipo que te hace respirar un poco más profundo. Tenía la colcha alrededor de mis hombros. Y por primera vez, no sentí que faltaba algo. Me sentí completa. Agradecida. Libre. Y me di cuenta de algo. Incluso cuando la vida intenta empujarte al fondo, incluso cuando las personas más cercanas a ti intentan silenciar tu valor, la verdad tiene una manera de salir a la luz. Puntada por puntada. Palabra por palabra. Verdad por verdad. 6 meses después de la sentencia, la casa finalmente se sentía como mía. No solo legalmente, sino emocionalmente. Había limpiado cada rincón, pintado las paredes con colores que abuela habría amado, y plantado nuevas flores en el jardín donde ella solía trabajar cada primavera. Pero lo más importante, había aprendido a vivir con su ausencia sin dejar que me consumiera. Una tarde de sábado, estaba organizando el armario del estudio de abuela cuando encontré una caja de madera en el estante superior. Estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. La bajé con cuidado y la abrí. Adentro había un álbum de fotos viejo, con la cubierta de cuero desgastada por el tiempo. Mi corazón dio un vuelco cuando vi mi nombre escrito en la primera página con su caligrafía elegante. Pasé las páginas lentamente. Cada una estaba llena de fotos de nosotras juntas a lo largo de los años. En la cocina horneando galletas. En el jardín plantando flores. En la sala viendo películas antiguas. En el porche tomando té. Y en cada página, pequeñas notas escritas a mano. El día que Clara aprendió a hacer mi receta de tarta de manzana. Quemó la primera, pero la segunda quedó perfecta. Clara me llevó al médico hoy. Se quedó conmigo durante toda la consulta. No sé qué haría sin ella. Mi nieta tiene el corazón más grande del mundo. Ricardo nunca lo entendió. Hoy Clara me trajo flores del mercado. Dijo que le recordaban a mí. Lloré de felicidad. Las lágrimas cayeron sobre las páginas, manchando ligeramente la tinta vieja. No pude detenerlas. Me derrumbé en el suelo del estudio, abrazando el álbum contra mi pecho, sollozando como no había podido hacerlo desde su funeral. Pero estas lágrimas eran diferentes. No solo de dolor, sino de gratitud. Porque me di cuenta de algo que debería haber sabido desde el principio. El amor deja evidencia. No solo en testamentos o documentos legales, sino en pequeños momentos capturados en fotografías, en notas escritas a mano, en recuerdos cosidos en colchas. Esa noche, escribí una carta. No a Ricardo ni a Carolina ni a Martín. A mí misma. Querida Clara del pasado. Sé que ahora te sientes invisible. Sé que duele cuando las personas que se supone deben amarte te hacen sentir pequeña. Pero quiero que sepas algo. Tu valor nunca dependió de ellos. Abuela lo vio. Lo vio cuando nadie más lo hizo. Y dejó prueba de que fuiste amada profundamente, completamente, sin condiciones. No dejes que nadie te convenza de lo contrario.
Eres la oveja negra. La que no encaja. Y eso no es una debilidad. Es tu superpoder. Porque las ovejas negras son las que cambian las cosas. Las que se niegan a aceptar mentiras. Las que pelean por la verdad incluso cuando es difícil. Así que mantén la cabeza en alto. Lleva esa colcha como armadura. Y recuerda, puntada por puntada, verdad por verdad, estás reconstruyendo algo hermoso. Con amor, Clara del futuro. Doblé la carta y la guardé dentro del álbum de fotos, junto a todas las palabras de amor de abuela. Al día siguiente, tomé una decisión. Usaría parte de la herencia para crear algo que honrara la memoria de abuela y ayudara a otras personas como yo. Inauguré oficialmente el Fondo de Becas Catalina Martínez. Estaba diseñado para estudiantes de enfermería que habían sido cuidadores de familiares enfermos. Personas que, como yo, habían elegido el cuidado sobre la ambición, el corazón sobre el prestigio. La primera beneficiaria fue una joven de 18 años llamada Sofía. Había cuidado a su abuela enferma durante años mientras estudiaba para ser enfermera, sacrificando fiestas, amigos, y la aprobación de su familia que pensaba que estaba desperdiciando su vida. Cuando le entregué el cheque en una pequeña ceremonia en la casa de abuela, me dijo con lágrimas en los ojos. Siempre me sentí como si no importara. Como si nadie viera lo que hacía. Mi familia decía que era una tonta por no estudiar algo mejor. Le sostuve las manos. Te veo, le dije. Y tu abuela te vio. Y eso es lo que importa. Nunca dejes que nadie te haga sentir que amar y cuidar es menos valioso que cualquier título. Ella asintió, secándose las lágrimas, y vi en sus ojos algo que reconocí, esperanza. La misma esperanza que abuela había plantado en mí. Los meses se convirtieron en un año. La casa se llenó de vida nuevamente. Organicé pequeñas reuniones para las amigas de abuela que aún vivían en el vecindario. Abrí el jardín para que los vecinos vinieran a tomar té los domingos, tal como abuela solía hacer. Y cada noche, antes de dormir, me envolvía en esa colcha y recordaba las palabras de abuela en su carta. Eres mi corazón, Clara. No solo palabras. Verdad cosida en tela. Un domingo por la tarde, mientras servía té a las amigas de abuela en el jardín, una de ellas, doña Marta, me dijo: Catalina estaría tan orgullosa de ti, Clara. No solo por ganar el juicio, sino por lo que estás haciendo con este lugar. Por mantenerlo vivo. Sonreí, mirando alrededor del jardín lleno de risas y conversaciones. Ella me enseñó que el amor no termina con la muerte. Solo cambia de forma. Porque incluso cuando la vida intenta borrarte, incluso cuando las personas más cercanas intentan hacerte desaparecer, el amor verdadero deja rastros imposibles de ignorar. En puntadas. En fotografías. En cartas escondidas. En jardines que florecen. En becas que cambian vidas. En corazones que recuerdan. Y si alguna vez te sientes como la oveja negra, recuerda esto. Tal vez no naciste para encajar en su rebaño. Naciste para guiar el tuyo propio. Para proteger a los que amas. Para encontrar la verdad cuando todos los demás la entierran. Y para honrar a aquellos que te vieron cuando nadie más lo hizo. Esa noche, me senté en el porche con la colcha sobre mis hombros y el álbum de fotos en mi regazo. Las estrellas brillaban arriba, las mismas estrellas que abuela y yo solíamos contar juntas. Y por primera vez desde su muerte, no me sentí sola. Porque su amor estaba en cada puntada de esa colcha. En cada palabra de ese álbum. En cada rincón de esta casa. Y en cada latido de mi corazón. Esa es mi historia. Y nadie puede quitármela.